Ayer aquí se estaba celebrando y una serie de ridículos del Congreso, de que votando llave al mar con el tema del candado, ridículos, lo pegaron ese candado con saliva. Entonces, que eso está sujeto a que simplemente exista un quórum determinado para que eso pueda variar. Se llevaron de encuentro el referéndum por segunda vez. Eso es una falta política, una falta grave, que eventualmente puede poner a los jueces del Tribunal Constitucional a rendir cuentas frente al Congreso en un juicio político. Yo sé también que el país no tiene dónde ir. Si la República Dominicana no hace un movimiento social y político que ponga en jaque el poder desde las calles para advertirle que no estamos dispuestos a cerrar a ceder ese territorio y las riquezas que eventualmente pueden ver ahí, reconociendo en ese tratado. ¿Y por qué el Estado Dominicano tiene que bajarse los pantalones? ¿Porque el canciller quiere ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos y relevar a la Bachelet? No, señor. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Comenzamos la semana con el doctor José Ricardo Taveras. Él es un abogado prestigioso y fue director de migración, y que viene a tratar un tema sumamente importante para que el país lo conozca. Digo, tenemos muchos temas. José Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes siempre Buenos días, por darme... doctor. Hola, ¿cómo estás, Jacqueline? Ramón, qué gusto estar nuevamente con ustedes aquí. Gracias. Gracias. Yo desde el viernes adelanté, porque el viernes ya sí la prensa, creo que Diario Libre, trató el tema. Y yo decía que tú venías porque yo recibo los Twitter y estamos en un chat donde tú hace 2 meses advertías que eso se iba a aprobar. Es decir, la delimitación geográfica de República Dominicana frente a Aruba y Curazao, que son países que son independientes, pero son dependientes de la corona holandesa. Y aparentemente la delimitación geográfica o marítima no nos favorece. ¿Tú puedes explicar lo que el público lo entienda? O si era un tema que estaba pendiente, como se había dicho. Bueno, para poder responder la pregunta tenemos que situarnos y permítanme lo más brevemente posible hacer la historia de este evento. En 1996 se apoderó el Congreso de un tratado similar con el Reino Unido. Entonces, en esa ocasión, el ingeniero Michelin, Carlos Michelin, que es un técnico, un científico, una persona muy calificada, hizo una denuncia de la cual se hizo eco la gran prensa del país. Obviamente era el momento de la transición entre el doctor Balaguer y el doctor Fernández, y el doctor Balaguer ese tipo de cosas, eso ni se cuestionó. Él retiró el proyecto y a partir de ahí se inició un proceso mediante el cual sectores de la política y del mundo técnico, científico, comenzaron a articular, a buscarle fundamentos a una política de reivindicación de límites marítimos en la República Dominicana. Ese proceso fue largo, precisamente porque se fue articulando sobre la base de respetar los criterios de la CONVEMAR, que es la Convención Internacional del Mar, y se hizo un proceso de conciliación, de consultas, que involucró en la determinación de las coordenadas que establece la Ley 6607 a unos niveles técnicos del más alto nivel. Estamos hablando de que esas coordenadas que contiene esa ley fueron incluso hechas con validación satelital y todo. O sea, Ahí tenemos un mapa. Fue un proceso. Entonces, ese proceso... Perdón, esas son... Ese es el mapa de la Autoridad Nacional del Mar, en el cual establece qué era la República Dominicana... Autoridad Nacional del Mar, ANAMAR, sí. ¿Qué era la República Dominicana y qué reivindicaba antes de la Ley 6607? Nuestras normativas anteriores, no existía la Convención Internacional del Mar, esas normativas anteriores reivindicaban un espacio que, si nos pueden hacer el favor de poner el mapa para que los amigos televidentes puedan apreciar
porque el mapa es ¿qué éramos? El azul claro Sí. determina lo que reivindicaban las normas activas anteriores. Y el azul oscuro determina lo que pasamos a reivindicar a partir de la ley 6607. Obviamente, Antes no era así. Antes no era así, o sea, todo ese marco que ustedes ven, Era azul claro. el azul claro es hasta donde llegaban Yo nuestras leyes anteriores. Ya. Pero el azul oscuro es lo que estamos ganando. Ahí está hablando, dice claramente que son 200 millas náuticas más. ¿Qué ganamos? Ganamos. Más. Con la ley, vamos a ver, en 6607. 6607. Pero no lo ganamos por un capricho de las personas que estábamos interviniendo en ese tema, que siempre me gusta hacer la salvedad y el reconocimiento del peso que han tenido en esta lucha el ingeniero Carlos Michelén y Pelegrín Castillo. Porque la verdad es que ellos han sido los actores fundamentales, el motor, aunque eso ha involucrado todos los partidos del sistema. Como ustedes pueden apreciar en el mapa, esa delimitación no se hizo al azar. Fue una delimitación que se hizo sobre la base de un levantamiento geomorfológico de nuestra geografía, en el cual se consideraron más de unas 150 islas, emersiones, arrecifes, bancos, que son los que nos permiten a nosotros reivindicar a la luz del derecho internacional del mar nuestra condición de estado archipelágico. Pero eso se hizo aquí en República Dominicana. Sí, sí. Y se hizo gracias al consenso. ¿Quién valida eso a nivel internacional? Para que otro país no venga a decir, ahí yo tengo... Ahí está el tema. Pero es importante concluir el proceso para que ustedes vean que esto no salió del aire. Todo esto incluso conllevó, porque ese proceso se hizo en el Congreso, fundamentalmente. Pero obviamente en momentos determinados contó con el apoyo del Poder Ejecutivo, incluyendo el propio gobierno de Hipólito Mejía, que en el 2004 designó al ingeniero Michelén como representante técnico de la República Dominicana en la 7ª Conferencia de Delimitación Marítima del Caribe, en México. Entonces, ese proceso se fue llevando despacio hasta que salió esa ley. La ley se aprueba deliberadamente antes de que fuera aprobada la Convención Internacional del Mar por el Congreso Dominicano. ¿Por qué? Para que la reivindicación de esos espacios fuese previa a la ratificación del tratado. Un año después, en el 2008, se aprueba la CONVEMAR. En el momento que se aprueba la CONVEMAR, que es la Convención Internacional del Mar, que es el derecho, ¿verdad?, del mar, internacional del mar, la República Dominicana, el Congreso Nacional, hace reservas. Tú sabes que conforme al Convenio de Viena, los estados tienen el derecho de hacer reservas a la hora de suscribir un convenio, y entonces hizo una serie de reservas a través de la resolución 47808, que es la que aprueba la CONVEMAR. Y yo le pasé a los amigos, quisiera pasar, colocar el texto porque me interesa que el pueblo dominicano conozca eso. ¿Qué son esas reservas? Las declaraciones... Ahí. Exacto, las declaraciones interpretativas. Bueno, esas son, como quien dice, las condiciones en base a las cuales la República Dominicana asume esa convención. Y ahí dice en el ordinal 1 Vamos a mantenerlo, por favor. que la República Dominicana privilegia el criterio de equidad sobre el criterio de equidistancia como instrumento esencial para el establecimiento de los límites marítimos. De equidad sobre equidistancia. Exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Ahora te lo vamos a explicar. Entonces, pero también hay otro, son varios. Los 3 primeros son los más importantes, pero vamos a citar, porque sé que no tenemos todo el tiempo del mundo, solamente esos 2. El número 3 dice que la República Dominicana, en concordancia con la práctica de los estados ribereños y de la jurisprudencia, remarco ahí, consiente en conceder a los enclaves y territorios de ultramar, subrayen esa parte, una zona de jurisdicción marítima correspondiente al mar territorial,
en una anchura de hasta 12 millas náuticas a partir de la línea de base y la dirección de alta mar, sin conceder los espacios correspondientes a zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental. Traduce eso. Sí. Bueno, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, territorios de ultramar, ¿qué son? Precisamente los territorios de las Antillas neerlandesas, de la antiguas neerlandesas, porque ustedes saben que eso nació así porque incluía a Aruba, a Saint Martin y otra de las Curazao. islas, Curazao, pero ahora resulta que esas tres islas se zapatearon del estatuto de las Antillas neerlandesas y han creado un estatuto similar al de Puerto Rico, para que la gente comprenda, como una especie de Estado libre asociado, es una especie de asociación de Estados, en el cual el Reino de los Países Bajos preserva la representación de la defensa y de la política exterior de esas islas, y ellos mantienen una autonomía. En condición de territorios de ultramar le quedan al Reino de los Países Bajos Sabas, y son tres islitas, y que en conclusión las tres que le quedan yo las comparé con Salcedo, que es la tierra de mi madre. Tiene 440 kilómetros, la más grande de todas. Cabe 1.5 veces en Salcedo. La otra cabe 21 veces en Salcedo. Y así cuando tú te pones a mirar, la otra cabe 30 veces en Salcedo. Cuando yo hago esa comparación, yo te digo a ti, ¿qué quiero decir con eso? La anchura de costa. Y hago la distinción de Aruba, Curazao, San Martín, porque automáticamente la reivindicación que se está haciendo tiene que hacerse sobre la base de esas tres islas que estamos hablando, porque las otras no cuentan. ¿Qué tienen ellas? Un estatuto colonial. Quedan a 7.500 kilómetros y además la República Dominicana ya previamente dijo, yo asumo esta convención sobre la base de que yo a territorios coloniales, que eso es lo que dice, a territorios de ultramar, no le voy a reconocer más que el mar territorial, las 12 millas. No les reconoce pero eso lo hace, no es un criterio que la República Dominicana se inventó. Es un criterio que ha estado siendo consagrado, por eso yo dije, remarquen la palabra jurisprudencia, por la Corte Internacional de La Haya, de que territorios coloniales no pueden reivindicar línea económica, zona económica exclusiva, etc. Ese introito que hago es de vital importancia para poder comprender por qué nosotros decimos que es inconstitucional, a pesar de lo que haya dicho el Tribunal Constitucional. Es decir, del acuerdo. El acuerdo es inconstitucional a pesar de que el Tribunal Constitucional lo haya bendecido por temor al poder, por genuflexión, porque lo perdimos como un escenario de defensa de la soberanía nacional. ¿Cómo me sale a mí el Tribunal Constitucional a decir al país que ese acuerdo no es conforme con la Constitución, cuando la Constitución dice, en el artículo 9, que ahí es donde culmina? Yo diría, en esa Constitución, que tal como ustedes dicen, yo diría que el esfuerzo de modificación constitucional más integral y más respetuoso que ha tenido el país, porque aquí, además de que fue un grupo de expertos que la concibió, esa Constitución se llevó al país completo y se tabuló la información de todo lo que el país pensaba de cada artículo de eso. Y todo eso fue a debate. Entonces, en ese artículo, la Constitución, el artículo 9 dice claramente que la República Dominicana podrá delimitar límites marítimos a base de acuerdos internacionales sobre la base
de reivindicarlo a través de los medios más convenientes contemplados por el derecho internacional del mar. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo tengo 30 años, casi 30 años, definiendo una política de reivindicación marítima que privilegia la equidad sobre la equidistancia. ¿Qué es la equidistancia? Y ahí vamos por la línea que le interesaba a Jacqueline. La equidistancia es cuando tú mides de costa a costa, buscas las coordenadas del punto medio y a partir de ahí tú comienzas a delimitar qué parte puede ser, por ejemplo, aguas internacionales, qué parte es zona económica exclusiva, qué parte es mar territorial, etcétera. La República Dominicana contradice todo su estatuto legal, porque cuando estamos hablando de esto, el artículo 9 habla claro que los límites marítimos son parte del territorio nacional. No solo eso, no. Que cuando la Constitución en el artículo 3 define la soberanía, reivindica también esa parte como parte de la soberanía del territorio. Y el artículo 47 de la propia Convemar admite como parte del ejercicio de la soberanía que el mar territorial y la zona económica exclusiva, todo eso, forman parte del territorio soberano de los estados. Entonces el tribunal lo que hizo fue reducir el tribunal a dijo nosotros que para darle a... el tribunal se limitó a hacer, por ejemplo, a decir, bueno, el artículo 9 dice que se podrá negociar, sí, ciertamente, porque ahí está la inquietud de Jacqueline, que Jacqueline me dice, bueno, pero si los demás países no cuestionan, sí, por eso la Constitución, que no ignora eso, admite que se puedan negociar límites marítimos. Tú los puedes negociar. Lo que tú no puedes hacer lo que hizo el gobierno, contradecir en primer lugar su ley interior, porque en el sistema nuestro, contrario a lo que dice el Tribunal Constitucional, que dice le da valor a las convenciones internacionales, le da estatus de derecho constitucional cuando no es así. La Constitución nuestra establece claro que en materia de derechos humanos, artículo 74, las convenciones tienen un rango constitucional. Pero fuera de ahí, la razón por la cual el Tribunal Constitucional debe dar como el placet de que los convenios son conformes con la Constitución es porque está obligado a hacer un análisis de compatibilidad del convenio con el derecho interno. Lo que significa que en nuestro sistema no admite que una convención pueda tener contradicciones con la Constitución dominicana. Entonces, se podría pensar que con una ley adjetiva es posible porque el Congreso de todas maneras la sometería a aprobación. Y se me podría alegar, bueno, pero la ley 6607 es una ley adjetiva. Sin embargo, es una ley orgánica. Una ley que establece las coordenadas de los límites del territorio nacional y de la soberanía marítima de la República Dominicana. ¿Y eso fue alterado con la sentencia del Tribunal Constitucional? Por supuesto. Fue alterado primero que nada, porque vamos a estar claros, el pecado del Tribunal Constitucional es su genuflexión al poder. Ese es su pecado. Es una lástima que gente tan talentosa, tan valiosa y a la que uno respeta tanto, tenga un sentido de la gratitud mal entendido. Vamos a una breve pausa para que tú expliques qué es eso de la genuflexión del poder. Porque el poder, ¿quién es? ¿El poder ejecutivo? Sí, claro. Volvemos. Continuamos en Telematutino 11 conversando con el doctor José Ricardo Taveras, él es abogado, exdirector de Migración, y estamos hablando sobre un convenio que salió a la luz pública hace unos días y con una sentencia del Tribunal Constitucional sobre nuestro territorio marítimo y las implicaciones que esto tiene. Y yo me quiero remontar a una información de Diario Libre del año 2019, donde daba cuenta de que la República Dominicana se estaba preparando en una disputa por ampliar sus límites marinos.
Y en ese momento, justamente, hablaba de esa ley de la 6607 del 2007, y lo que ella implicaba, y que con esta ley se incrementa la superficie total del país a 98.029 kilómetros cuadrados al atribuirle un área marina de 49.709 kilómetros cuadrados como zona económica exclusiva. Y ahí explica la importancia que esto tiene en razón con quiénes vamos a discutir, cuáles países tienen intereses y sobre todo porque esto implica la explotación y la exploración, conservación y administración de recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas subyacentes al lecho y del lecho en el subsuelo del mar, con respecto a diferentes actividades económicas. Mucha gente que no somos quizás abogados y expertos dirá, pero bueno, ¿cuál es la importancia que esto tiene para el país? ¿Y qué estaría perdiendo el país con de esto? Excelente pregunta. Yo le quisiera pedir a los amigos del máster que nos pongan el mapa. Sí. Porque ustedes se han dado cuenta que nosotros hemos venido desarrollando una amistad muy especial con la Guyana holandesa. Así es. Qué casualidad. Mira, ¿qué ha pasado? De petróleo. ¿Qué ha pasado con la Guyana holandesa? ¿Qué ha pasado a ser? O si una potencia casi. Tiene de las principales reservas de petróleo en el mundo. ¿Y dónde la encontró? ¿Y desde cuándo se sabía? Es en plataforma marina. O sea, esa misma plataforma. Si ustedes observan en el mapa, esa parte que está al sur de la República Dominicana, Ajá. Ahí abajo es que están las islitas en base a las cuales San Eustaquio, Sabas y no recuerdo el nombre de la otra, en base a las cuales se está llegando a un acuerdo. Obviamente considerando también el tema de Aruba, Curazao, que son de los aspectos que yo no entiendo. Porque por eso yo pedí que me colocaran el texto de las declaraciones interpretativas que hizo el Congreso, para que quede claro, porque eso no podía ser obviado por el Poder Ejecutivo al momento, porque esas disposiciones tienen rango constitucional en la misma medida en que están vinculados al ordenamiento, a la ejecución, vamos a decir, normativa de las disposiciones del artículo 9 de la Constitución, que es el que define el territorio nacional. Entonces, en esa plataforma marina, resulta que se acaba de descubrir de buenas a primeras que la Guyana holandesa ha pasado a ser una de las principales reservas de petróleo y de gas del mundo. Y esa plataforma, todos los que hemos estado vinculados a esto, sabemos, porque Pelegrín ha estado auspiciando aquí, por ejemplo, la visita de... Aquí estuvo viniendo con mucha regularidad de un barco, el Hespérides, que es un barco científico español, que estuvo haciendo levantamientos sobre el subsuelo marino, y aquí se ha podido ver que en esa plataforma hay un enorme potencial de gas y probablemente de petróleo. O sea, nosotros no sabemos la riqueza que tenemos ahí. Entonces, ¿cuál es el pecado? El Tribunal Constitucional ni el gobierno podía negociar eso sin dar una explicación de las razones por las cuales está echando a un lado todas las disposiciones de naturaleza constitucional que definen el territorio marítimo, el espacio marítimo. Entonces, de buenas a primeras, bueno, medimos equidistancia. ¿Qué dice la Corte Internacional de La Haya respecto a los límites marítimos partidos en términos de equidad? Que es una iniquidad. Esa palabra no es mía, yo la tomo de una sentencia de la Corte Internacional de La Haya, que ese método de delimitación marítima es inicuo, porque tú no puedes comparar esas islitas que, como ya dije, todas juntas caben en Salcedo y sobra espacio. Entonces, que es una de las provincias más pequeñas del país. Entonces, cuando tú me vienes a comparar, bueno, me dirán, bueno, hay que meter a Aruba, a Curazao y sumar todo eso, porque el tribunal hace un cálculo
donde establece que nosotros, a pesar de que la asumen todas, seguimos siendo mayores y que la proporción viene siendo, no es tan diferente. Óyeme, el problema es que no es ese, es que el presidente no puede pasarle por arriba a esa declaración interpretativa, porque esa declaración interpretativa, conforme al derecho internacional, modifica la CONVEMAR en lo que respecta al tema de la República Dominicana. Eso no significa que le sea oponible al Reino de los Países Bajos, ni a los Estados Unidos, ni al Reino Unido, porque ellos tienen todo el derecho de impugnar nuestra declaración interpretativa. Pero obviamente cuando esas cosas ocurren, nadie está negando que deben sentarse en una mesa a negociar, porque lo que le da legitimidad definitiva es el reconocimiento de las demás naciones. Y por eso es que la Constitución establece que se podrá hacer a través de acuerdos. Ahora, eso no José significa... Ricardo, ¿esto tiene solución o ya es una sentencia de última instancia? Tiene solución. Tiene solución y, por ejemplo, yo confío, en estos días escribía en un Twitter que el presidente Pacheco de la Cámara de Diputados tiene pleno conocimiento, porque ha sido uno de los cuadros políticos del país que ha estado más vinculado, dándole soporte a esta iniciativa. Él, la doctora Lila Alburquerque, cuando era presidenta de la Cámara, todo el mundo ha cooperado con esto. Entonces yo decía, bueno, que soñaba con que el presidente Pacheco se fuera a visitar al presidente y le advirtiera que eso es una concesión de territorio, que nosotros estamos entregando territorio. Y el Congreso puede perfectamente, tal como anota uno de los jueces que hizo un voto salvado, pero de reafirmación del dispositivo, que yo decía que es un voto como de esto que dice que te tapas la nariz y dice voto por esta inequidad, pero al Congreso que lo salve. ¿Cuántos votos discentes hubo? 4 y 2 salvados. Ese es otro tema. Esa sentencia, si aquí en este país hubiese institucionalidad, esa sentencia se podría calificar como una sentencia nula. Y te la voy a explicar. No tiene los 9 votos. No, te lo voy a explicar por qué es nula. Porque no basta con que ahí está el voto salvado de la magistrada Berg Marcos. Ese voto salvado, dice voto salvado, cuando tú salvas un voto significa que tú no cuestionas el dispositivo, pero lo admite como el consenso. Pero ese voto salvado lo que indica es tú puedes hacerlo a favor, como lo hizo uno de los magistrados, o hacerlo en contra, como lo hizo esa magistrada. Pero ¿qué ocurre? Ese voto salvado es el que ha permitido que existan, vamos a decir, los 9 votos para que la sentencia sobreviva. Pero tú lo puedes titular como voto salvado, pero cuando tú haces una motivación que desgrana totalmente la sentencia, porque tiene una motivación bastante contundente, ese voto lo han titulado como salvado, pero es realmente un voto totalmente en contra y disidente. Entonces, si tú te pones a ver en buena técnica, no basta con que tú lo titules como salvado, y ahí no están los 9 votos. Y eventualmente esa sentencia, en un país que se respete, tendría que poner como falta grave ese resultado, como una falta grave pasible de juicio político, porque no estamos hablando de tontería. Ahora, queda el Congreso y queda que el presidente de la República preserve su imagen histórica, que yo aspiro a que el señor presidente se siente a ponderar este tema. Y aparte de eso, le advierto, porque ayer aquí se estaba celebrando y hubo una serie de ridículos del Congreso, de que botando llave al mar con el tema del candado, ridículos. Tú oye, van a hacer un show con ese tema, sabiendo ellos que lo que le pusieron fue, lo pegaron ese candado con saliva. Entonces, que eso está sujeto a
a que simplemente exista un quórum determinado para que eso pueda variar. Se llevaron de encuentro el referéndum por segunda vez. Se lo llevó de encuentro Danilo en el 2015 y se lo llevó de encuentro Abinader en este momento. Se lo llevaron de encuentro sin poder hacerlo, eso es inconstitucional. Y yo lo que estoy advirtiendo es que si el Congreso llegare a aprobar ese acuerdo, el país que se prepare a una lucha, porque eso tiene que ser sometido a referéndum, porque es una reducción del territorio nacional. Entonces, yo advierto, primero esa sentencia es nula, porque sin el voto salvado de la magistrada Berg Marcos, no están los 9 votos. Y el voto está titulado como tal, pero no lo es un voto disidente. Eso es una falta política, una falta grave, que eventualmente puede poner a los jueces del Tribunal Constitucional a rendir cuentas frente al Congreso en un juicio político. Obviamente, yo estoy hablando en técnica jurídica, constitucional, pero yo sé que una cosa es el deber ser, pero yo sé también que el país no tiene dónde ir. Si la República Dominicana no hace un movimiento social y político que ponga en jaque el poder desde las calles para advertirle que no estamos dispuestos a cerrar a ceder ese territorio y las riquezas que eventualmente pueden ver ahí, pero esto es un tema no va a que pasar no es de dominio nada. Popular. Me Por preocupa eso, a mí eso. por eso les agradezco mucho que me hayan permitido venir a hacer estas explicaciones. Por eso les agradezco que me hayan permitido colocar el texto y el mapa para que el país comience a ver el tema. Y por eso muchos dominicanos estamos saliendo a explicarlo. Porque yo sé que hay mucha gente que no ha hablado de este tema porque no lo comprende. Yo mismo no te puedo decir que soy un experto. He aprendido, porque tengo detrás de los líderes de este proceso 28 años en esta lucha. Qué pena no haber más tiempo, yo pienso que ha quedado meridianamente claro que se está perdiendo parte de nuestro territorio, que podemos perder recursos naturales. Se está cediendo, qué peor. Claro. Recursos naturales Cediendo. importantísimos y que el país tiene que hacer algo. Y retener que la jurisprudencia internacional que aplica esa convención, o sea, las decisiones de los tribunales internacionales, no le reconoce estatus a territorios de ultramar para reivindicar zona económica exclusiva ni nada de eso, que se le está reconociendo en ese tratado. ¿Y por qué el Estado Dominicano tiene que bajarse los pantalones? ¿Porque el canciller quiere ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos y relevar a la Bachelet? No, señor. Eso no es posible. El presidente que se avispe. Porque esto no es cualquier cosa. José Ricardo, muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias. A ustedes. Nos vamos a comerciales, retornamos a la recta final del Telematutinos.